escrúpulos. La palabra escrúpulo viene del latín scrupulus, que al declinarse en romance pasa al caso ablativo, escrúpulo. Hablamos de esa piedrita que se mete en el zapato y nos molesta, y la expresión se usa precisamente para hablar de esa molestia que genera la duda, que nos compromete a decidir qué es lo correcto, lo incorrecto, lo falso y lo certero. Para tener escrúpulos hay que tener valor. Y hoy vamos a contar la historia de Analía Kalinek. Ella es la presidenta del colectivo Historias Desobedientes, que reúne a hijas, hijos y familiares de genocidas que cometieron terribles actos en la última dictadura militar y que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia. Estamos hablando con Analía Kalinek. Ella es licenciada en psicología, también docente de nivel medio y superior. Y queremos contar su historia para aquellos que todavía no conocen de qué se trata Historias Desobedientes. Vamos a llegar ya a ese 2017 cuando se funda, pero me gustaría que nos cuentes cómo era tu vida antes. ¿Tenías una vida corriente, normal, digamos, feliz, infeliz como todo el mundo? ¿Y cuál es el momento bisagra que te lleva a conectarte con familiares, hijas, hijos de genocidas? ¿Y quién es tu papá? Contanos, por favor. Bueno, gracias por esta entrevista. Lo primero para empezar a contar mi historia es ubicar que yo nací en el año 79, en plena dictadura, y mi papá en ese momento era un oficial joven de la Policía Federal, y yo era su segunda hija, ¿no? Después somos 4 hermanas, las 4 nacimos en dictadura. La familia era una familia tipo, una mamá ama de casa, papá, que era policía, que trabajaba mucho, y las 4 hijas que fuimos creciendo, ignorando durante toda nuestra infancia y durante parte de nuestra adolescencia la vinculación de mi padre en años de dictadura. Justo tengo algunas fotos, no sé si es oportuno que las muestre. Por favor, las muestro. por favor. En casa éramos una familia, que se juntaba los domingos a comer asado, que estábamos en la casa de mis abuelos, y bueno, nada, transcurría la vida, una vida muy endogámica, ¿no? Mi vida social tenía que ver con jugar con mis hermanas o con mis primos, o ir al club de la policía, o ir a la escuela, una escuela privada de formación católica, donde fuimos creciendo y teniendo nuestras primeras relaciones, pero bueno, lo más importante siempre era el interior de la familia y el vínculo familiar. Ajá. Terminé la secundaria, me puse a estudiar para maestra, siempre en institutos privados católicos, hasta que bueno, en el año 2002 me caso, siguiendo bien los mandatos familiares. Yo siempre cuento que fui de las 4 hermanas la que más tardó en casarse, y me casé a los 22 años. Tan joven, sí. Y bueno, en el 2004 nace mi primer hijo, nace Gino, ir a los domingos a visitar a mi papá, una vida familiar dentro de los márgenes, digamos, convencionales. Y acá tengo esta foto que es de agosto del 2005. Este es mi primer hijo. Ajá. Este es mi papá. Bueno, este es Luis, mi marido. Soy yo. Acá está mi nono, el papá de mi mamá. Se lo ve detrás. O sea, una vida familiar. Una vida promedio. Cotidiana. Sí. 15 días después mi papá queda detenido. O sea, de esa cosa, ¿no? De festejar un cumpleaños, de estar todos juntos, mi papá queda detenido con prisión preventiva, acusado por haber participado en crímenes de lesa humanidad. 31 de agosto del 2005. Yo en ese momento, un desconcierto absoluto, ¿no? ¿Cómo? Mi papá, hay un error, pensé. Esto no puede ser, se equivocaron. Mi papá es mi papá, yo lo conozco. ¿Qué conocimientos tenías tú de la historia reciente argentina, de la dictadura militar? ¿Qué relación tenías vos con esa parte de nuestra historia? Ninguna. ¿La conocías? ¿La estudiaste? Nada. Nada. Nada de nada. Yo digo esto y la gente se alarma y dice, no puede ser. Crecí en años de impunidad, y el 24 de marzo hasta el año 2000, 2002, no existía como fecha de recordación. Yo no tuve ninguna posibilidad hasta que empecé a trabajar como maestra ya en el año 2002, 2003, donde empezaban las primeras filtraciones del mundo exterior en esta vida tan endogámica, ¿no? Y además también la lucha de los organismos de derechos humanos, que a mí me fue ajena durante tantos años y la cual yo ignoraba completamente, empieza como a permear incluso en mi vida, cuando, materializada en políticas públicas, se derogan las leyes de obediencia debida y punto final, y mi padre es convocado a dar explicaciones frente a la justicia, ¿no? Pero hasta ese momento yo no tenía indicios, yo no sabía nada acerca de la historia reciente, acerca de la dictadura y de mi vinculación, incluso de que yo había nacido en una dictadura. A mí me costó muchos años ubicarme a mí en tiempo y espacio, registrar estas conexiones, ¿no?
Que también entiendo que algún mecanismo de defensa del aparato psíquico habría estado también operando ahí, y que no por casualidad también estudié psicología, ¿no? Queda mi padre detenido, yéndolo a visitar a la cárcel. Bueno, mi padre en un discurso, una bajada de línea muy clara con mis hermanas y a mí: ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, es todo mentira, esto fue una guerra, yo salí a defender a la patria, no tengo nada que arrepentir. Esa situación le basta, digamos, esta bajada de línea, como decir, le basta a tus hermanas, pero a vos no. ¿Qué te hace llegar a revisar el expediente, la causa? Bueno, esto me llevó un par de años, ¿no? Empezar como a hacer cuestionamientos muy íntimos al principio y con mucha culpa, ¿no? ¿Cómo voy a dudar de mi papá? ¿Cómo voy a pensar eso de mi papá? ¿No? Porque además fue una figura de padre muy querido, muy respetado, muy valorado, muy idealizado también. Pero por otro lado, la verdad que se imponía contundentemente, ¿no? El punto de inflexión para mí fue leer el auto de elevación a juicio y los testimonios de los sobrevivientes. Ahí ya no hubo retorno en ese momento cuando yo leo los testimonios de los sobrevivientes que lo involucran en escenas de tortura. Entonces ahí se produce como un primer punto de inflexión muy doloroso, ¿no? Y con una necesidad imperiosa también de que él me dé algún tipo de explicación, ¿no? Acerca de esto que no se condice, digamos, lo que él dice con lo que pasó. Y bueno, y estos cuestionamientos que yo empiezo a hacer al interior de la familia tienen como respuesta un reproche muy grande hacia mi persona, ¿no? De que yo, cómo no voy a estar acompañando a este papá, con todo lo que papá hizo por nosotras, qué desagradecida que sos, La traición. incluso esto desencadena en un juicio civil. O sea, a mí mis hermanas, fallecida mi mamá en el año 2015 ya, me inician una demanda, mi papá desde la cárcel, con mis dos hermanas menores que acompañan esta demanda, para declararme indigna y desheredarme de la herencia de mi mamá. O sea, a ese nivel llega el reproche y el enojo de mi familia y la intolerancia también, ¿no? Porque tiene que ver con esta lógica de pensamiento de que hay que eliminar al que piensa diferente, ¿no? Que es la base, es lo que subyace a estas lógicas autoritarias, verticalistas. Perdón, Analía, perdón en este punto. Tus hermanas prácticamente te consideraron una traidora, tal vez, pero ellas creían en tu papá, negaban los hechos o desde su lugar de hijas decían, más allá de lo que haya hecho es papá. Mira, a mí me encantaría tener estas conversaciones en profundidad con mis hermanas ahora, ¿no? Digo, después de la sentencia. En ese momento aparecía una cuestión de lealtad familiar muy fuerte y de un vínculo afectivo también que imposibilitaba este rompimiento. Un intento de justificación negacionista, ¿no? Del lado de la teoría de los dos demonios, no sabemos si es así, ¿no? Como es, necesito preservarme y pensar que esto no es así, que yo lo entiendo, pues yo también pasé por una etapa así, ¿no? De decir, bueno, hay una error, no puede ser, se equivocaron, pero lo que yo digo es frente después a la contundencia de los hechos, de las pruebas y una sentencia incluso, una sentencia que queda firme de crímenes de lesa humanidad, mi papá es condenado después a cadena perpetua en el año 2010, digo, ahí sí ya empiezan a operar otras cuestiones, ¿no? Ideológicas, de posicionamiento político por parte de ellas, donde ellas eligen, ¿no? Un mandato de lealtad familiar al pensamiento genocida. Entonces, bueno, esto es algo con lo que yo no pude, yo preferí romper con esas lógicas de lealtad familiar antes que someterme, ¿no? A pensar que lo que hizo mi papá está bien, antes que someterme a pensar que torturar personas, secuestrar bebés y desaparecer gente es una forma de defender a nuestro país, ¿no? Yo con eso no pude conciliarme, es lo que me lleva a mí a romper con las lógicas de lealtad familiares, pos de una lealtad social y de un posicionamiento ético, ¿no? Frente a lo que es el respeto por los derechos humanos. Perfecto, y entonces los crímenes de lesa humanidad, los tormentos que ejecutó tu padre, se circunscriben al centro de detención atlético Banco Olimpo, ¿no? Y allí los sobrevivientes lo recuerdan como Doctor K. Ese nombre te era familiar desde niña, ¿verdad? Ese nombre era su alias y nosotros al interior de la familia sabíamos que ese era su alias, porque en algún momento esto trasciende a través de un episodio con mi abuela, con la mamá de mi papá, que trae un relato donde aparece el nombre de Doctor K, donde mi viejo da alguna explicación en realidad por qué a él le decían Doctor K, una explicación, ¿no? Haciendo alusión a un producto de limpieza que existía en esos años, como ahora hay otros, cierto, pero que se llamaba Doctor K porque hacía limpieza. Y después, leyendo yo a Pilar Calveiro, algunos teóricos, incluso la causa, la autoelevación a juicios, que hace una descripción muy detallada acerca de cómo era el funcionamiento de los centros clandestinos, me queda claro que a la sala de tortura
curas le decían quirófano, ¿no? Entonces pensar que él era el doctor en un quirófano también a lo mejor puede ser una explicación de ese alias. Pero sí, ese era su alias. Mi papá era conocido en los centros clandestinos como el doctor. Te escucho tan segura, tan sólida en todo este recorrido que has hecho, pero esto es el resultado, me imagino, de un montón de situaciones confusas, de esto de la incondicionalidad filial, de ponerla a prueba, de ponerla en jaque. No sé si has visto esta película de Costa Gabras tan buena, La Caja de Música, donde hay una historia bastante similar. United States of America versus Michael J. Laszlo. This is a mistake. You got the wrong Michael J. Laszlo. Like hell we do. I didn't kill anybody or hurt anybody. I need to know everything about you, everything that they might know. My father is simply an innocent man who is unjustly accused. They're accusing you of horrible things, Papa. It's not me. You got the wrong man. Cuando tú llegas a eso que los trágicos le llaman la anagnórisis, ese conocimiento de toda la situación, y tú decides que hay una realidad que has podido decodificar, ¿qué es lo primero que haces? ¿Se lo reprochas a tu papá? ¿Llamas amigos, tu esposo? ¿Cómo fue ese momento, un entorno que te apoyó? Sí. Y voy a empezar por esa película que acabas de citar, que también es conocida como Mucho más que un crimen, ¿no? La película, tengo el libro incluso, y a mí me llega de la mano mi vecina de al lado, Nelly. Cuando yo estaba transitando esta historia al principio, me invitan a ver esa película. Y mientras miraba la película, yo veía que no estaban mirando la película, me estaban mirando a mí. Me estaban como tratando de ayudar a pensar algo en relación a algún tipo de posicionamiento, porque yo tranquilamente podría ser la protagonista de esa película. Incluso aparece en escena el hijo de la protagonista, ¿no? Yo en ese momento también tenía a mi hijo. Cuando yo me encuentro con toda esa verdad, yo también me pregunto, ¿cómo le cuento yo esto a mis hijos? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué hice yo con todo esto, no? Si tengo que pensar, lo primero que hago fue ponerme a llorar. O sea, es lo primero que puedo pensar. Sentirme muy sola, a pesar de que encontré, así como en Nelly, en las mamás del jardín, porque esto también trasciende en el jardín, porque Gino cuenta en el jardín que él iba a la cárcel a visitar a su abuelito, que estaba preso porque había matado a muchas personas. O sea, esto empieza como a desbordar el mundo íntimo y familiar porque era un hecho social. Crímenes de lesa humanidad, mi padre condenado, mi padre siendo juzgado, mi padre en los diarios, mi padre siendo noticia también. Y tratar mucho, yo me recuerdo en esos años leyendo mucho, tratando de buscar desde el psicoanálisis, algunos teóricos, como te citaba Pilar Calveiro, fue clave. Leí mucho sobre el nazismo, sobre hijos de nazis, saber qué habían hecho los hijos de los nazis. Me sirvió mucho leer también historias de nietos restituidos, salvando las diferencias cuando tienen que romper o cuando tienen que enfrentarse a una verdad que los contradice a ese cariño que puedan sentir con sus vínculos primarios. Y me sirvió como elemento de análisis para yo pensar, bueno, qué hacer. ¿Hay algo de culpa o vergüenza en los desobedientes? ¿Cómo nace Historias Desobedientes? Con los dos términos más recurrentes, ¿no? La culpa y la vergüenza son como dos elementos que aparecen como un común denominador en nuestros relatos. Culpa frente a algo que no tenemos culpa y que sabemos que no la tenemos, pero que es injusto, sí. Esa idea de culpas heredadas también que viene en la psicología transgeneracional, una necesidad muy fuerte de ser algo a contrapelo de eso que nos viene en el linaje, ¿no? En la herencia familiar. Y la vergüenza, ¿no? Que yo digo, debe ser la vergüenza que no sintieron ellos, que nos aparece a nosotros de tener que salir a explicar cosas que son obvias, ¿no? Decir, bueno, sí, es mi papá, pero yo no pienso como él, digo, esto, ¿por qué uno lo tiene que andar explicando? En nuestro caso, la aparición de Historias Desobedientes como un actor social trajo aparejado esta perplejidad, ¿no? Esta cosa media contra natura, cómo un hijo se va a rebelar en contra de su padre, ¿no? Frente también a los mandatos sociales, culturales, religiosos. El imaginario colectivo nos ubica indefectiblemente a los hijos de los genocidas dentro del mismo pensamiento ideológico. Entonces nos obliga a decir, sí, somos los hijos de los genocidas, pero no pensamos como ellos. Cuando uno piensa en la agrupación hijos, la de hijos e hijas de desaparecidos, uno entiende que hay una continuidad ideológica. Son los hijos de los desaparecidos que toman sus banderas y salen a la calle. En nuestro caso es un mecanismo más complejo. Somos los hijos de los genocidas, nos asumimos sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus familiares, porque lo somos, porque es nuestra condición, y desde ese lugar salimos a repudiar sus crímenes. Contrario a lo que venía sucediendo, porque las voces que se venían pronunciando hasta ese momento venían alineadas al pensamiento genocida. Ustedes tuvieron que explicar mucho
mucho de qué se trataba el colectivo. No habrá sido fácil en un principio, es decir, nosotros somos hijos de genocidas, pero que abrazamos las causas de las víctimas del genocidio. Es un poco extraño en un comienzo, ¿no? Sí, igual todavía parece algún ingenuo al principio, pero te voy a contar algunas anécdotas. La primera vez que salimos con la bandera, que es en el Ni Una Menos, el 3 de junio del 2017, a poquitos días de nuestra fundación, que fue en mayo del 2017, habíamos armado una bandera que decía Historias desobedientes. En ese momento éramos hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y la gente nos miraba, leía la bandera, se alejaba, sacaba fotos, pasaba de costado, hasta que una señora se acerca y decía, no entiendo, ¿ustedes son hijos desaparecidos? La bandera literalmente decía hijas e hijos de genocida. Pero no, señora. Y la señora se puso a llorar y nos abraza y no dice nada. Y hace también relativamente poco, un par de años, estábamos con la bandera que ya no dice hijas e hijos, dice familiares de genocidas, porque se sumaron nietos, nietas, sobrinos, hermanos de genocidas, familiares de genocidas por la memoria de la verdad y la justicia, y se nos acercan dos señores y nos dicen, chicos, fíjense que escribieron mal la bandera porque la gente va a pensar que son familiares de genocidas. Claro, insólito, esperando brotar a Pando, a Cecilia Pando de la bandera, más o menos. Eran 4 o 5 gatos locos cuando empezaron. ¿Cómo se fueron conectando? ¿Cómo fueron incorporando, abriéndose a otros países? Chile. ¿Cómo fue esto? Primero se conocieron, se contactaron, ¿de quién salió? El 10 de mayo fue la famosa marcha de los pañuelos, donde ese mismo día la Corte Suprema tuvo que sacar un fallo entre gallos y medianoche para revertir esa situación, porque la sociedad había respondido contundentemente no al 2x1, ¿no? Esto no hubo posibilidades de dudas ni de discusión, y ahí a la semana se estaba fundando Historias Desobedientes, incluso yo creo que también como respuesta social, ¿no? A ese intento de volver a la impunidad, de beneficiar a los genocidas, a los responsables de estos crímenes. Y en ese marco me acuerdo que, bueno, se funda Historias Desobedientes, salimos a la calle, al otro día la tapa del diario Tiempo Argentino tenía nuestra bandera, y esto se viraliza. Nosotros teníamos una página, armamos ahí, improvisamos rápido una página en Facebook, que al otro día nos levantamos y no te exagero, tenía más de 14.000 seguidores de un día para el otro, ¿no? Una cosa vertiginosa, y nos empezaron a contactar distintos medios, especialmente medios internacionales. El diario The Guardian, Le Monde Diplomatique, El País, El Mundo de España. Me acuerdo Uki Goni, un periodista del diario The Guardian, un diario británico, que nos entrevista, dice, ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. Y nosotros no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. O sea, la vio venir, digamos, por experiencia, por conocimiento. Y bueno, y es también estas publicaciones en redes, en medios, en radios, fue haciendo que otros también empezaran a escribir, ¿no? Porque entre esa catarata de mensajes que nos llegaban por distintos medios, aparecía también, bueno, yo también me quiero juntar, mi papá estuvo en tal lado, mi papá murió impune, mi papá está vivo y yo sé que estuvo en tal lado, digo. Y ahí me acuerdo que para junio ya habíamos armado un encuentro que éramos más de 30 personas, incluso viajaron de otras provincias para ese encuentro. Teníamos que poner una fecha y pusimos un domingo, creo que fue el 16 de junio o una cosa así, pero fue en junio. Y claro, una vez que terminamos de confirmar la fecha, alguien se acuerda y dice, che, pero ese día es el Día del Padre, era un domingo, Día del Padre. Entonces nadie dijo nada. Era claro que nadie festejaba en este grupo el Día del Padre. Y hicimos una de nuestras reuniones también fundantes, ¿no? Como esa primera reunión más multitudinaria. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezar a organizarnos, porque era de la nada, empezar a institucionalizarnos, a armar un discurso. Nuestro discurso siempre fue claro, pero bueno, había que poder comunicarlo. Veíamos cierta tendenciosidad en algunos medios que tergiversaban nuestro relato, hablando de reconciliación. Armamos un manifiesto, publicamos un primer libro. Donde especifican qué es lo que desobedecen, ¿no? ¿A qué desobedecen? Exactamente. Nuestros principios fundamentales. Empezamos a pensar en constituirnos como una asociación civil para darle institucionalidad a nuestra organización. Digo, no, fue un trabajo que yo ahora lo cuento, ya pasaron varios años, ¿no? Del 2017 ahora, que son más de 6 años. Y bueno, nada, en ese momento se empezaron a acercar los primeros familias de genocidas de Chile también. Ya en el primer encuentro internacional, que fue en noviembre del 2018, aparecieron los 2 primeros desobedientes chilenos, que hoy ya tienen fundada una historia de desobedientes Chile. Después este movimiento se extiende también a Brasil, que en pandemia se funda una historia de desobedientes Brasil, también en el marco de un gobierno de derecha como era el de Bolsonaro. Al poco tiempo se funda en Paraguay, con 2 nietas de genocidas que se encuentran y se contactan con nosotras. Luego se forma en Uruguay, también crece de manera exponencial, cosa que a lo mejor no pasó en Paraguay, que es una sociedad mucho más cerrada, o en Brasil, que quedó también un poco todavía
más trabada, en Uruguay crece exponencialmente, y bueno, nada, ahora en breve estoy viajando a España, se fundó una historia de sobrevivientes en España, y ya también entramos en vinculación con los primeros descendientes de nazis que cuestionan o hacen un revisionismo acerca de la historia familiar. Es increíble lo que han hecho y en tu caso decidiste llevar su nombre, ¿no? Como reza tu libro, el título de tu libro. No así el caso de, por ejemplo, de Dopayo, de la hija de Chicolás. ¿Cómo fueron tus charlas con ella? ¿Ella integró en algún momento esta agrupación o no? Sí, nosotros estábamos en vinculación con ella, incluso hubo como un intento de fundación de una agrupación hermana que se llamaría Exiges de Genocidas, ¿no? Pero que no prospera, ¿no? Esto fue en 2017, me acuerdo. Mucho antes de conocer la historia de Mariana había leído otra historia, más o menos también por 2007, 2008, en el libro de Baltasar Garzón y Vicente Romero, El alma de los verdugos. Hay un relato que recuperan de Baltasar Garzón y Vicente Romero de una hija que se cambia el apellido frente a entender el accionar de su padre en dictadura. Yo me acuerdo que lo leo, incluso esto lo incorporo en mi libro, que lo entiendo, ¿viste? Entiendo, primero empatizo enseguida con una historia donde yo también veía que, pero enseguida asumo que no es algo que a mí me pueda aportar algo en términos afectivos o personales, que yo me seguía reconociendo su hija, que yo pase lo que pase, tenía como que asumir esa historia, ¿no? Que no, en mi recorrido personal y en mi posicionamiento subjetivo, yo entendía que es desde mi lugar de hija que yo le quiero reprochar a mi papá lo que está haciendo, porque también hay algo que yo espero todavía de ese padre. Yo no me quiero correr en esa construcción que yo hago, en ese vínculo que yo tengo con él. Hay algo que no termino de resignar en esa figura del padre y que me posiciona en un decir, bueno, soy tu hija y te pido que nos digas dónde están, te pido que cuentes todo lo que sabes, que informes, que aportes información acerca del destino de los bebés nacidos en cautiverio, donde él participó de ese circuito. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Digo, yo de querer desheredarme de mis hermanas me reposiciona en ese lugar, si no, yo soy heredera forzosa de esta historia, no me pueden desheredar ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de nada de esta historia, digo, si yo, y esto también lo reflexiono en mi libro, digo, si yo me cambio el apellido y me saco todo eso de encima, los recuerdos, los afectos, y me lo cambio, pero yo entendía, o por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Mariana Dopazo, su recorrido es otro, ¿no? Y esto lo hablé muchas veces con Mariana. Ella presentaba su tarjeta de crédito en un local para comprarse una remera, a la vendedora leía Checolás y poco más que le escupía la cara, ¿no? Digo, esto también, ahí hay un estigma que hace a vincularse con ese apellido desde otro lugar. Yo eso no lo tuve, ¿no? El apellido de mi papá es menos, tiene menos trascendencia pública y eso también a mí me resguardó de un montón de condena social que aparece a lo mejor sí en otras historias, ¿no? Pero bueno, en ese caso mi posicionamiento siempre fue claro acerca de, bueno, esta es mi historia, este es mi nombre y yo con esto elijo hacer algo distinto. Estamos de cara ya a las elecciones, faltan muy poquitos días. ¿Cómo va a seguir el trabajo de Historias Desobedientes ante un eventual triunfo, por ejemplo, de La Libertad Avanza, que lleva en su fórmula como vicepresidenta a Victoria Villarruel? Y bueno, ya ha sido muy concreta y sincera al contar cuál es su ideario y qué es lo que se propone hacer. ¿Cuál es tu posición? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado al respecto, ¿no? Cuando ella hace ese acto tan nefasto, ¿no? Y tan nocivo, pero que tanto la describe en la legislatura porteña, reivindicando y usando, ¿no? Políticamente ese dolor como para tratar de generar un sentido distinto al construido hasta ahora, diciendo que, bueno, que ella es una hija obediente del genocidio, ¿no? Ella viene también de familia de genocidas, ¿sí? Ella tiene un abuelo, un militar, un padre que no llegó a ser juzgado, un tío que fue declarado insano y eso lo libera de poder rendir cuentas ante la justicia, y su posicionamiento claramente está alineado al pensamiento genocida en todo lo que ella manifiesta y expresa, ¿no? Esto no tiene ningún disimulo y ojalá no los tengamos que tener como presidente, ¿no? A Javier Milei y a Villarruel como vice, que la respuesta va a seguir siendo social, digo, hay límites que la sociedad ya sabe que no está dispuesto a traspasar, eso lo vimos en situaciones críticas como fue el 2x1, y yo creo que la sociedad argentina tiene un nivel, digamos, de conciencia social muy alto, a diferencia de, a lo mejor, de otras sociedades o de otras comunidades, y que eso también va a estar todo el tiempo latente en cualquier gobierno, en cualquier periodo, ¿no? Y ahí lo que está sucediendo, esta ola también de discursos de odio, de discursos negacionistas, es que, por ejemplo, se están acercando mucho más nietos y nietas desobedientes. Digo, hay como una respuesta social también, que nosotros, desde lo que podemos medir nosotros como familiares de genocidios,
conocidas, ¿no? Hablan de una conciencia social que sigue viva, ¿no? Y que esta conciencia haya llegado a los familiares de los genocidas también habla muy bien de la sociedad, digo, ¿no? Es un nivel de conciencia que frente al hermetismo, frente al negacionismo, frente a la tergiversación de los hechos, frente a la banalización que muchas veces se hace acerca de estos crímenes, que los familiares de los genocidas podamos tener acceso, ¿no?, a discursos y poder contrastarlos, porque yo no hice más que eso, es decir, a ver, en mi casa me dicen esto, pero mira, si yo leo el diario, si yo miro la tele, o si yo veo lo que está pasando en los juicios, es distinto. Bueno, ¿y qué hago? Digo, es eso, ¿no? La desobediencia es eso, es decir, bueno, frente a esta diferencia que hay entre lo que dice el mundo endogámico y familiar y lo que pasa a nivel social, bueno, tomar un posicionamiento de eso. Me parece que el acercamiento que está habiendo ahora de tantos nietos y nietas desobedientes al colectivo también marca, ¿no?, que hay una resistencia, porque también se acercan diciendo, bueno, yo quiero hacer algo, ¿no? Así como nos organizamos en el 2017 diciendo, no nos podemos quedar callados. Está bien, estuvimos callados siempre, porque al principio no sabíamos, después vinieron los juicios, entonces estábamos tranquilos que vinieron los juicios, pero frente al intento del 2x1, bueno, ya con el nivel de conciencia que teníamos, era imposible que nos quedemos callados, ¿no? Entonces fundamos el colectivo y ahora eso les está pasando también a las nuevas generaciones, porque también acá hay que poner en clave de lectura un recambio generacional y cómo se construye también el relato de las nuevas generaciones. Entonces me da mucha esperanza esto, ¿no?, que los nietos de los genocidas, frente al silencio de los abuelos, frente al silencio cómplice, porque es un silencio cómplice, el de las segundas generaciones que no quiere o que mira para otro lado, que estén los nietos y la nieta que a veces tienen 18, 19 años, ¿no? Otras veces un poquito más grandes, pero que dicen, no, esto a mí me hace mal, o tienen al abuelo con prisión domiciliaria y en la casa nadie habla del tema, digo, o están trabados, no pueden aprobar historia argentina, no saben por qué, capaz que la madre la lleva a estudiar con el abuelo que está con domiciliaria historia y no aprueba, digo, hay un absolutamente, un derecho identitario que todos tenemos de desobedecer el ocultamiento, la mentira y la decepción, ¿no? También que han sentido todos como familiares de aquellos que han cometido actos aberrantes. Te agradezco muchísimo, Analía, por esta nota. Me encantaría seguir charlando contigo y que si te acercas a Rosario podamos conocernos personalmente. Me voy a acercar, contá con eso, ya voy a andar por ahí. Muchísimas gracias, querida. No, gracias a vos.